días nuevamente. Feliz sábado. Quiero verles el rostro alegre porque hoy es un día de fiesta, es el día del Señor. Así, muy bien, es el día del Señor. Y aquí estamos, como decíamos hace un momentito, para aprender de Él. Hay muchas cosas que necesitamos desaprender y hay muchas cosas que necesitamos aprender. Hoy vamos a hablar de un tema lindo, porque ya bastantes cosas feas tenemos cada día a nuestro alrededor. Cuando me invitaron a dar el tema de esta mañana, realmente oré, porque aquí hemos hablado muchísimo, pero muchísimo, sobre el mensaje de salud. Y el Señor puso en mi corazón y en mi mente dar un mensaje que no estuviera centrado en lo malo que está pasando, sino en todo lo bueno que puede acontecer. Por eso el mensaje de hoy se llama Salud, un mensaje de esperanza. De eso vamos a estar hablando. Y les quiero recordar lo siguiente. Siempre digo lo mismo, pero no todos me conocen, todos los que están aquí. Yo no soy predicadora. Dios a mí no me ha dado el don de predicar, para nada. Cada uno tiene lo que tiene. Yo soy consciente de mis limitaciones. Yo lo que hago es enseñar dentro de la iglesia y enseñar concretamente este mensaje de salud, que es un mensaje actual, es un mensaje divino, es un mensaje eterno y es un mensaje súper necesario. Forma parte de la verdad presente y con todo eso, lamentablemente, es un mensaje impopular. ¿Por qué es un mensaje impopular? Pues porque trae consigo la necesidad de renunciar a una serie de prácticas, a una serie de hábitos, de costumbres que, aunque sabemos en nuestro intelecto que no son los adecuados, no estamos dispuestos a renunciar a ellos. Por eso es un mensaje impopular. Pero como Dios nos ama tanto, a Él le da igual que no lo queramos aceptar. Él sigue diciendo, hablar de esto en mi iglesia. Y que aquellos que quieran, que permitan que el Espíritu Santo les convenza, esas personas escucharán, y los que no, pues lamentablemente se lo perderán. Porque Dios no nos obliga. Dios nos da sus bendiciones, nos pone condiciones para que esas bendiciones sean una realidad y nos da a nosotros. Es tan lindo nuestro Dios que nos da el derecho, porque Él mismo nos dio ese derecho desde que nos creó, de elegir si queremos o no aceptar el regalo que Él nos quiere dar. Es así como Él funciona. Salud, un mensaje de esperanza. Y vamos a empezar con un versículo bello, muy cortito pero bello. Dios es ¿qué? Amor. Amor, pero amor es grande. Amor en palabras mayúsculas. Yo lo veo en mi vida cada día. No me lo merezco y aún así siempre me está bendiciendo de una manera. ¿Por qué? Pues porque Él es amor. Él es amor. Ese es el fundamento del reino de los cielos. El amor. Y fíjense que ese Dios de amor sabe perfectamente la condición en la que está la humanidad. ¿Cómo no lo va a saber? Él lo sabe todo. Él sabe el fin desde el principio. Y ese Dios de amor nos ha dejado un evangelio de la salvación, que siempre predicamos de Él, pero también nos ha legado un mensaje, un evangelio de la salud. ¿Y saben qué? Uno y otro van mano a mano. No existe separación entre ellos. Fíjense que de hecho solo hay que observar mediante el estudio de las Escrituras cómo se manifestó Jesús durante todo su ministerio. Pues resulta que durante los 3 años y medio que duró su ministerio en esta tierra, fue más el tiempo que Él dedicó a sanar que a predicar. Y de hecho, primero sanaba y después predicaba. Porque es muy difícil que una persona enferma, que una persona con dolencias físicas, imagínense por ejemplo una persona que tenga un dolor de huesos horrible, ¿cómo esa persona va a tener su espíritu abierto para escuchar del evangelio? Con lo que quiere en primer lugar es que se le quite ese malestar, para que entonces su mente pueda estar en disposición de escuchar el mensaje. Ese es el método divino y ese debe ser nuestro método también a la hora de evangelizar. Jesús se ocupaba de la sanidad tanto del cuerpo como del alma. En primer lugar, así lo hacía porque dice 1 Tesalonicenses 5:23, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado de manera irreprensible para la venida del Señor Jesucristo.
Eso quiere decir que somos un ser tripartito de espíritu, alma y cuerpo. Por lo tanto, todo lo que yo hago a nivel físico va a tener una repercusión directa en nuestra salud espiritual. Por eso Jesús primero curaba y después predicaba. Dios ya sabemos que es un Dios de amor y que nos ama, y que el amor es el fundamento del reino de los cielos, y Él desea la sanidad integral de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu y de nuestra alma. De hecho, cuando buscamos, por ejemplo, la definición de salud que da la Organización Mundial de la Salud, que es el máximo órgano rector a nivel mundial en términos de salud, dice bien claro en su definición que es un estado de bienestar integral, no solo físico. ¿Cuántas personas no hay que a nivel físico están sanas, pero tienen la mente perturbada? Entonces, ¿esa persona está sana o está enferma? Está enferma, aunque físicamente esté sana, porque somos un ser tripartito de espíritu, alma y cuerpo. Así nos hizo el Señor. Y yo les decía que hoy nos vamos a centrar en la parte buena de toda esta historia. De toda esta historia. La historia de la humanidad empieza en el libro de Génesis, toda ella está en la Biblia, y termina en el Apocalipsis. En el Génesis había un mundo perfecto, con individuos perfectos, donde todo lo que acontecía era perfecto. No había, entre otras cosas, ni enfermedad ni sufrimiento. Al final del Apocalipsis va a ser igualito que al principio, porque vamos de vuelta al Edén, si no, no tendría sentido lo que estamos haciendo, como iglesia lo que estamos haciendo. Todo lo que va desde el principio de Génesis hasta el final del Apocalipsis es la triste historia del pecado. Ojalá pudiéramos coger la Biblia y quitar toda esa parte, pero no podemos, porque así es nuestra historia. Pues para llevarnos de vuelta al Edén, el Señor quiere que nuestra condición mejore. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la condición en términos de salud que ahora mismo tiene la humanidad? ¿Cuál es la condición? Hablen, no tengan miedo. ¿Cuál es la condición de la humanidad en este momento? Es pésima. O sea, horrible. Sencillamente. Horrible. Estos 2 últimos años han sido, yo creo que de los peores años que hemos vivido. ¿Cuántas personas amadas no se nos han adelantado? Eso no tendría que haber acontecido así en la mayor parte de los casos. Por eso ese Dios de amor nos está diciendo a día de hoy: yo sé la condición que ustedes tienen como seres humanos. Sé también que esa condición es consecuencia de que se me ha dado la espalda en muchos de los casos. Pero como yo soy amor, un Dios de amor, como yo soy el Dios de las segundas, terceras, cuartas, quintas y sextas oportunidades, yo quiero que ustedes sepan esto. Jeremías 33:6. El Señor nos dice: sin embargo, yo les traeré sanidad y medicina, los curaré y les revelaré abundancia de paz y seguridad. Esa es palabra de Dios. Yo me lo creo. Y cuando miro todo el Evangelio, prefiero centrarme en lo bueno que está pasando y no en lo malo que está aconteciendo. Porque el mensaje del Evangelio es un mensaje de buenas nuevas. Es verdad, y ya sabemos, por ejemplo, hablando ahora un poquito de lo que nos está aconteciendo ahora, que dicho sea de paso, no me gusta nombrar el nombre del bichito de turno. Todos sabemos quién es, ¿verdad? El bichito ese que anda por ahí. No me gusta ni nombrarlo, para mí es el innombrable. Pero aún en el medio de esta situación que nos está aconteciendo, que no sabemos si va a tener final o cuándo va a ser el final, porque de hecho la misma Organización Mundial de la Salud ha declarado que ese bichito va a ser de naturaleza endémica, igualito que una gripe. Eso quiere decir que llegó para quedarse, que no se va a ir jamás, no se va a ir. Llegó y puede que aminore, porque ya casi todo el mundo se contagia, puede que aminore, pero eso va a estar ahí. Y si eso va a estar ahí, yo tengo que aprender y echar manos de las herramientas que el Señor me ha dejado, para que, aunque Él esté ahí, yo pueda vivir una vida feliz en la vida de Dios. No podemos tener miedo a nada. La Biblia dice bien claro que el verdadero amor echa fuera el temor. Pero ese verdadero amor viene acompañado de la obediencia, lo que vamos a ver hoy. Eso es lo que
de verdad nos va a proteger. Yo personalmente, cuando me paro aquí, que con frecuencia me toca hacerlo, porque llevo este mensaje a muchos sitios, y miro así y veo a todo el mundo cubierto, digo, madre mía, nos hemos convertido en una especie de extraterrestres, ¿sí o no? Nos vemos rarísimos, así, porque Dios nos hizo de manera tal que se nos pudiera ver, por ejemplo, la sonrisa, y eso nos ha sido cortado, porque eso es lo que quiere el enemigo. Y que usemos eso para evitar contagio, por supuesto que está bien y es prudente, eso tiene su lugar. Igual que lavarnos las manos con frecuencia, que no hay que esperar una pandemia para lavarse las manos. Si eso se hiciera frecuentemente, por ejemplo, no habría tantas gripes todos los años. Eso es una ley de la salud que lamentablemente ha mermado. Pero en realidad el Señor quiere que nosotros aprendamos las herramientas y los remedios sencillos y naturales que nos van a ayudar para que, aunque eso esté ahí, no nos toque. Y si nos toca, que nuestro cuerpo sea capaz de reaccionar bien y de vencerlo. Porque por algo Dios nos ha dotado con lo que nos ha dotado, que es el sistema inmunológico. Ahora bien, para que ese sistema funcione bien, yo tengo que respetar las leyes de la salud. Es la ley de causa y efecto. Volviendo a esto, que nos cubre y que nos quita la sonrisa. Eso está muy bien. Lavarnos las manos está muy bien. Pero eso lo único que va a evitar es que se colapsen los sistemas de salud. Eso jamás va a solventar el problema de la pandemia. Porque la solución de ese problema está en la obediencia a lo que Dios nos ha dado. Entonces, como seres humanos siempre nos estamos yendo por las ramas. Este es el árbol y en vez de ir a la raíz, a la génesis del problema para cortarlo de raíz, estamos por las ramas. Y el cortar esas ramas o el aferrarnos a las ramas lo que hace es poner parches a nuestra condición, pero no la solventa lamentablemente. ¿Saben qué? Yo sé perfectamente, hoy mismo en presencia de personas aquí a las que le ha tocado muy de cerca este bichito y les ha creado mucho dolor y sufrimiento. Y hay alguien que quizás escuchando este mensaje podrá decir, bueno, pues ya para mí es tarde porque mi familia falleció. ¿Saben qué? Cuando nosotros morimos en la esperanza de Cristo, en realidad no estamos muertos, estamos solo durmiendo. Y es bueno saber este mensaje, aunque lamentablemente en nuestra familia hayamos sido tocados, porque podemos darle esta luz a otros para que no les acontezca lo que lamentablemente nos ha pasado a nosotros. Ahí tenemos la promesa. Y el Señor nos hace esa promesa y nos dice, sin embargo, y fíjense que en ese versículo él empieza diciendo, sin embargo, eso quiere decir, pese a todo, yo estoy ahí. Amén. Pese a todo, porque por algo di a mi Hijo unigénito. ¿Para qué lo dio? No para que el mundo perezca, sino para que sea salvo a través de él. Entonces no tiene sentido que nos abandonen en esta situación. Por eso nos amonesta una y otra vez. Eso que nos ha dejado él en cuanto a promesa se podría traducir en el sistema de salud más eficiente del mundo. Eso es lo que Dios nos está legando con ese versículo que leímos en Jeremías. Él está diciendo, sin embargo, yo les voy a curar, yo les voy a traer salud y lo voy a hacer a través del sistema de salud que yo he creado. Yo soy el autor de ese sistema. ¿Y por qué yo he creado, dice el Señor, ese sistema? Pues porque ustedes me pertenecen por creación, me pertenecen por redención, me pertenecen porque les amo, me pertenecen porque les sostengo. Por eso lo he creado, porque no quiero ver a la humanidad sufrir. El sistema de salud más poderoso del mundo que el Señor ha creado, el más eficiente del mundo, consta de dos grandes pasos. Por una parte están las leyes de la salud y por otra parte está el uso de remedios sencillos. ¿Cuánto nos cuesta entender esto? Remedios sencillos. Ese es el método curativo de Dios. Todo lo que está allá afuera, una y otra vez nos promete curación y la curación no llega. ¿Es así o no? Porque no se basa en los principios celestiales de salud. Lo que se nos ofrece no está
está conectado con el método curativo de Dios, que es el único que de verdad nos da salvación, porque Dios nos creó y Dios nos redimió. Solo Dios sabe lo que necesitamos, cuándo lo necesitamos y cómo lo necesitamos. Fíjense que esos dos grandes pasos, leyes de la salud, esos dos grandes grupos, y remedios sencillos, podríamos visualizarlo así. ¿Y saben qué? Yo les invito a coger esta fotografía, esta diapositiva, hacerle una foto, o si quieren la original yo se las paso, imprimirla y ponerla en un cuadro grande en su casa. Ahí donde todos nos puedan ver 50 veces al día. Porque eso es lo único que va a hacer que nosotros podamos tener vidas mejores. Eso es lo único que va a hacer que nosotros podamos vivir vidas plenas. Ese es el fundamento del método de sanación de Dios, que es el único que funciona, que es el más poderoso y efectivo que hay en esta tierra. Y fíjense que arriba dice, leyes de la salud es igual a remedios naturales. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y su palabra no muta, es la misma de principio a fin. Y resulta que ese Dios que nos ama, cuando nos creó, nos constituyó de una manera determinada y creó alrededor de nosotros una serie de leyes o fundamentos que eran los que iban a permitir que nuestra máquina viviente funcionara correctamente. Mientras más fiel yo sea en el cumplimiento de esos requerimientos, de esas leyes que son de naturaleza divina y eterna, pues más posibilidades yo voy a tener de poder vivir con salud. Les quiero decir una cosita que es importante resaltar para que no se me olvide. Aún yo puedo vivir obedeciendo esas leyes y, por ejemplo, enfermarme y morir. Eso me puede pasar, porque vivimos en un mundo que está fatal. Pero suponiendo que ese fuese el caso, suponiendo que bajáramos al descanso aún obedeciendo las leyes de salud, qué satisfacción y qué regocijo tendríamos de saber que estamos descansando, esperando que el Señor nos levante otra vez, porque hemos vivido obedeciendo lo que Él dice. Obedeciendo siempre se gana, nunca se pierde, nunca se pierde. Aunque aparentemente podamos tener una pérdida terrenal, porque entre otras cosas se nos pueda acortar la vida. Ahora fíjense, si Dios es sabio, esas mismas leyes de la salud que creó para que el individuo se mantuviese sano, se convierten en remedios sencillos cuando las personas están enfermas. Él no se sale de ahí. Por eso les decía que Dios no cambia, que es el mismo. No se sale de ahí. Lo mismo que creó para mantenernos sanos es lo que se utiliza o lo que quiere que utilicemos en forma de remedios sencillos para que si lamentablemente estamos enfermos podamos recuperar hasta donde se pueda la salud perdida. Y también digo hasta donde se pueda porque esto es importante resaltarlo. Un cuerpo enfermo se puede recuperar dependiendo de cuán lejos hayamos llegado. Les pongo un ejemplo. Si una persona tiene un cáncer de hígado o de pulmón, en el que literalmente ese cáncer se ha comido parte del hígado o del pulmón, es muy difícil que eso se pueda regenerar. Ya no está. Ya no está. Eso quiere decir que se llegó demasiado lejos. Pero aún así, recordemos que obedeciendo a Dios nunca se pierde, siempre se gana. Suponiendo que ese sea el caso, utilizando estos remedios que Dios nos ha dado, en esos últimos tiempos el enfermo puede, dependiendo por supuesto de la voluntad de Dios, experimentar cierta mejoría y tener cierta calidad de vida hasta que le llegue el momento de ir al descanso. Y esto es importante que lo aclaremos. Porque muchas veces a mí me llaman personas, yo en este mismo ministerio, literalmente desesperadas porque tienen un familiar con una situación X y me preguntan qué hacer. Mi recomendación siempre es la siguiente, cuando a mí me llaman. O sea, yo no recomiendo algo que yo no haría. Yo lo que recomiendo es lo que yo haría si estuviera yo en esa situación. Yo siempre le digo, yo te recomiendo que le lleves a un centro de vida sana, a un sanatorio naturista. Tenemos muchos como iglesia adventista, porque esto es un mensaje bíblico, pero es un mensaje de los que los adventistas de alguna manera hemos sido depositarios
Hemos sido llamados, entre otras cosas, a levantar este mensaje, no solo para que tengamos salud física, sino sobre todo para que tengamos salud espiritual. Por eso se dice que este mensaje es el brazo derecho del mensaje de los 3 ángeles. Y el mensaje de los 3 ángeles es tan importante porque es el último mensaje de amonestación que el Señor le ha dado a un mundo que no sabe que Cristo viene y a un pueblo que todavía, un pueblo suyo, un pueblo cristiano, un pueblo que se dice Dios, que no es consciente de cuán cerca está la venida de Cristo. Dios quiere que este mensaje nosotros lo levantemos, porque hay muchas personas que están padeciendo sin necesidad de padecer, se nos están yendo precozmente. Yo no sé, en Miami, que es de donde vengo, yo no sé cuántos funerales ha habido en los 2 últimos años, por ejemplo, en la iglesia de los Peregrinos, que es una de las iglesias más importantes de allá. Yo no sé cuánta gente conocida ha bajado al descanso. Me da dolor en mi corazón eso. ¿Saben por qué? Porque cuando eso acontece, no solo, bueno, la persona que baja al descanso ya ni siquiera sufre, ya sabemos que está durmiendo. No hay lágrimas, no hay dolor. Pero eso que deja vacíos grandes en los familiares que quedan ahí. Siempre pienso que cuando no se obedece el mensaje de salud, estamos llevando a cabo prácticas egoístas, profundamente egoístas. Hay un síndrome que se llama es un síndrome que está establecido médicamente. Se llama síndrome del cuidador. Quiero que levanten las manos los que han escuchado hablar del síndrome del cuidador. ¿Tú has escuchado? Fíjense, una sola persona ha escuchado. Tenemos que informarnos. Vivimos en la época de la información, pero estamos muy desinformados. Nos estamos llenando de información que no aporta nada. Por eso les decía al principio que necesitamos desaprender para poder aprender. Necesitamos llenarnos de verdadero conocimiento que tiene valor práctico, que es el que viene de Dios en todo sentido. Y fíjense que este síndrome del cuidador lo que explica es, o lo que describe es, las personas que han tenido, por ejemplo, que cuidar a un enfermo de Parkinson. Imagínense una hija que cuida a un padre con un Parkinson, que son enfermedades degenerativas horrorosas, porque la gente muere con el cerebro literalmente hecho polvo, pero va esa hija durante los años viendo como su papá, que fue un hombre alto, apuesto, súper inteligente, fuerte, como va vendiendo cada vez más sus capacidades. Eso es demoledor para la hija. Eso le deja ahí una secuela a nivel físico, de desgaste físico que se supone, a nivel emocional y a nivel espiritual tremendo. Entonces, cuando ese padre baja al descanso, porque ya el cerebro no dio más, cuando ella muere, entonces la hija, que aparentemente estaba bien, cae y enferma con enfermedades quizás más fuertes que la que sufrió el padre. Ese es el legado que le dejó su papá, por haber padecido esa enfermedad que se puede prevenir. ¿Me entienden por qué les decía que es ser profundamente egoísta el no practicar este mensaje? Nosotros somos seres sociales y Dios nos puso unos cerca de otros para que pudiéramos compartir nuestros dones, nuestros talentos, para que pudiéramos vivir en comunidad. Eso quiere decir que cualquier ser humano normal, no alguien que esté mal, porque también sabemos que en estos tiempos hay mucho desamor hacia el ser humano, cualquier ser humano normal que pierde a un amigo, a un familiar, al vecino, se va a sentir mal. Crea un dolor. Entonces, si yo sé esto, yo tengo que tratar de hacer todo lo posible por vivir una vida sana. Yo tengo 2 hijos. Y cuando conocí este mensaje hace ya unos 16 años, yo pensé, quiero vivir sinceramente, obedeciendo este mensaje hasta donde sea posible, porque yo enseño esto, pero yo también fallo. Por ejemplo, esta semana que pasó, me ha costado tardísimo, muchísimos días, cosas que no debe pasar, porque he tenido que hacer cosas, porque he tenido que hacer cosas que me han limitado el sueño. Pues eso no está bien que lo haga. Lo que les quiero decir es que yo les estoy dando este mensaje, pero no vayan a tener la falsa creencia de que yo soy santa en cuanto a esto, porque no lo soy. Todos cometemos errores. Pero es bueno que tengamos la información ahí y que en la medida de lo posible hagamos todo lo que esté en nuestro alcance
para poder vivir una vida bien. Les decía que yo tengo 2 hijos. Y yo siempre pienso, yo no quiero ser una carga para mis hijos. De ninguna manera. Yo tengo que cuidarme, yo tengo que obedecer estas leyes que ahora por encima las vamos a mencionar, porque yo no quiero que mis hijos tengan que dedicar su energía vital a estarme cuidando a mí. No quiero que tengan que hacer eso. Porque si yo irresponsablemente vivo violando todo esto y me enfermo, ¿qué sobrecarga le pongo a mis hijos en su vida? ¿Ustedes lo ven como yo? Entonces, si tú no tomas conciencia de eso es porque eres egoísta. Y el egoísmo se centra en el yo. Y el yo fue lo que hizo que Satanás cayera. Porque el amor de Dios no estaba en su corazón. Cuando de verdad el amor de Dios está en mi corazón, yo tengo amor hacia los demás, pero tengo amor hacia mí en primer lugar. Y cuando yo tengo amor hacia mí, fíjense que hay un mandamiento en la Biblia que dice, no matarás. No matarás ni a los demás ni a ti mismo. No matarás ni despacio ni al momento. No matarás. Cuando yo no obedezco estas leyes de salud, de alguna manera estoy cometiendo un lento suicidio que va a terminar por matarme a mí y va a terminar por acortarle la vida a los míos, porque les voy a poner una sobrecarga grande de sufrimiento en sus vidas. Yo tomé mucha conciencia de todo esto hace mucho tiempo. Cuando conocí el mensaje de salud. Y les voy a decir, yo vengo de una familia no cristiana, para nada, en mi familia ahora mismo somos cristianos, mis 2 hijos y yo, nadie más. Vengo de una familia, soy hija única, pero de padres médicos, los 2, mi padre es pediatra, mi mamá ginecóloga, pero médicos que seguían los fundamentos del mundo. Y yo vi muy de cerca el fracaso de la medicina moderna, porque lo tenía en mi casa, lo vi ahí. Y no es que no quieran hacer el bien, porque yo, por ejemplo, ahora mi hija se ha graduado de médico cirujano hace un par de años y ahora está haciendo la especialidad en ginecología y obstetricia. Y yo veo cómo ella se esfuerza, cómo ella estudia y sus colegas también. Muchas veces, tardísimo, yo veo que ella está conectada y le digo, hija, pero no estás durmiendo, te vas a enfermar. Mamá, no puedo, es que tengo que dar una clase. O sea, se lo ha tomado en serio. Pero por más deseo que tenga mi hija de hacerlo bien, si resulta que en la facultad de medicina no se enseña en realidad a tener salud, en la facultad de medicina lo que se enseña es a tratar la enfermedad, y eso es contrario a lo que Dios quiere, al higienismo, que es la ciencia curativa de Dios. Entonces, por más deseo que mi hija como profesional de la salud tenga de hacerlo bien, sencillamente no lo puede hacer bien porque le falta la información. La salud es una responsabilidad personal. Les voy a decir algo. Mi hija me dice, mamá, trata de seguir viviendo tú y mi hermano como han vivido siempre, en cuanto al respeto de las leyes de la salud. No quisiera que cayeran en un hospital. Me dice así mi hija. La mayor parte de los hospitales están en los que ellos denominan código negro, por la situación, la alerta sanitaria que hay a nivel internacional. Ella me dice, una vez que se entra en un hospital, cualquier cosa puede pasar. A lo mejor entraste por una situación que no era tan grave y sales complicadísimo con 1000 otras situaciones, o a lo mejor ni sales. Cuando uno tiene familiares que están metidos así en el sistema de la salud, uno se da cuenta de hasta qué punto la situación está mal. Eso de código negro suena fatal, suena a película de terror. ¿Es así o no es así? La única salvaguardia que nosotros tenemos, la única que tenemos para tratar de menguar las posibilidades de caer enfermos o obedecer esto, no hay otra. No hay otra. Yo cuando vine hoy aquí, yo por supuesto me puse la mascarilla por un respeto a todos ustedes. Personalmente me cae fatal utilizarla, se lo confieso. Porque me impide, entre otras cosas, hacer una función natural que el Señor puso en mí, que fue respirar oxígeno y expeler dióxido de carbono. Si yo tengo esto tapado aquí, ese dióxido de carbono vuelve a entrar en mí junto con bacterias y cosas que tendrían que haber salido, que estaban en mi aparato digestivo. Y resulta que las vuelvo a respirar. Eso es contraproducente. Eso
Que hay que utilizarla, me parece bien. Fíjense que se lo estoy diciendo, yo misma la tenía puesta, no quiero que esto se malinterprete. Pero ustedes saben qué cosa es lo que yo hice. Antes de venir para acá, yo cogí aceites esenciales y me unté en todo mi cuello, y en mi pecho y en mi espalda. Porque las plantas, y hay plantas que tienen un poder curativo tremendo y preventivo. Hay plantas que se ha demostrado en laboratorios que tienen capacidad de inhibir el crecimiento de agentes que sean infecciosos. Entonces yo me puedo cubrir así para venir aquí. Pero además de tomar el sol, de descansar, bueno, de todo lo que vemos así, yo me pongo eso ahí para minimizar las posibilidades. Porque aquí no se sabe quién tiene y quién no tiene. Miren, en los últimos tiempos, muchos, y por cierto, les voy a decir antes de comentarle esto, hablamos del bichito de turno como pandemia, pero en realidad en este mundo actualmente hay muchísimas pandemias. El cáncer es una pandemia, la obesidad, el síndrome metabólico, la depresión, la hiperactividad, el Parkinson, el Alzheimer, todo eso son pandemias, y son pandemias porque tienen dimensiones grandes. Es como si nos hubiéramos olvidado de eso y nos estamos centrando solo en eso, cuando eso también está ahí. Les decía que en estos tiempos me ha tocado ir a casa de muchos amigos y hermanos de la iglesia que se han contagiado y me han llamado para pedirme ayuda. Fíjense que yo, sobre todo a mis círculos cercanos, a mis amigos y todo, yo siempre les estoy diciendo, inviertan en un botiquín de cosas naturales. Ténganlo en su casa. Si no lo usan nunca, mejor. Tengo muchos amigos que son cabezotas, pero que saben que les amo, aunque sean cabezotas, y se han enfermado. Ahí el teléfono, por favor, que claro, ese no es el momento de pedir cosas que a lo mejor tienen que venir por correo y que tardan 3 días, ese no es el momento, había que tenerlo en casa. Pues me ha tocado coger de lo mío y llevarlo. Yo no sé cuántos de ustedes saben, yo tengo un canal de YouTube, se llama Salud a la Carta, y ahí yo grabé un vídeo que puse porque mucha gente me pregunta que qué hago yo para protegerme. Ahí yo grabé un vídeo que subí que se llama Mi Botiquín de Productos Naturales. Y yo pongo ahí lo que tengo. ¿Saben qué ha pasado? Que les decía que la enfermedad puede estar donde menos nos imaginamos. Antes de esas personas llamarme, que están contagiadas, me han dicho, he ido a Walmart porque no tenía, no sé, jengibre, no tenía manzanas, no tenía cosas sanas. Y han ido a Walmart a comprar. Quiere decir que han ido a Walmart estando en la situación de contagio que tienen. Así están las cosas. Porque entre otras cosas, la gente no puede paralizar su vida, la gente tiene que trabajar, no pueden paralizar su vida. Tú podrás estar sin trabajar 2 o 3 días, pero ¿cuántos más vas a poder estar sin trabajar? Porque no te mueres de bichito, pero te mueres de hambre, porque no puedes comprar comida, porque es así como funciona. Entonces la clave está en esto. Pero no solo, ya les digo, insisto, para el bichito de turno, no solo para eso, sino para todo, para minimizar hasta donde se pueda. Personalmente en esta iglesia les decía que estas enseñanzas se han dado muchísimo. Pero siempre que tenemos la posibilidad de reunirnos, por ejemplo, para comer, para compartir el sábado, se siguen trayendo cosas que debilitan el sistema inmunológico de la gente. Pero ¿hasta cuándo vamos a estar haciendo eso? Y después nos mandan los típicos mensajitos pidiéndonos que oremos porque fulano está enfermo, igual está enfermo. ¿Saben qué? Hasta cierto punto somos responsables de que esas personas estén enfermas. Y Dios nos va a pedir cuenta de eso. Porque Dios le va a pedir cuenta a las personas individuales de acuerdo a la luz que haya tenido. Y hemos tenido muchísima luz, ¿o no? A ver, quiero que me digan, ¿tenemos mucha luz o no? Entonces, ¿hasta cuándo vamos a vivir en desobediencia? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo vamos a empezar a hacer las cosas bien? Hemos llorado demasiado los últimos 2 años. Sí, ya vi que alguien puso por ahí, salía yo hablando, no sé qué. Yo de ahí de a mí me estoy escuchando a mí mismo. No pasa nada.
Yo dije, yo juraría que soy yo la que estoy hablando con él. Es que alguien puso un video de YouTube porque dije lo del canal. Pues les decía que miráramos este recuadro y lo grabáramos en nuestras mentes. ¿Cuáles son esas leyes de salud que se convierten en remedios sencillos si estamos enfermos? Ahí están, las sabemos desde siempre. Tomar agua, no Coca-Cola, no refrescos, esos son puros potingues químicos. Eso no alimenta nuestras células. Y no solo no nos alimenta, sino que encima nos intoxica. Miren, para que podamos entender el fundamento de todo esto. Dios nos hizo con aproximadamente 75 millones de células. Las células forman tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos, sistemas de órganos, y todos ellos dan lugar al cuerpo humano. Dios creó dentro de nosotros, puso esas células a vivir en un medio acuoso. Por eso, el 70% de nuestro cuerpo aproximadamente es agua, no Coca-Cola. ¿Por qué Dios nos puso así? ¿Por qué puso esas células ahí? Pues porque esas células constantemente están realizando funciones metabólicas y esas funciones generan calor. Si no estuviésemos en un medio acuoso, literalmente nos quemaríamos por todo el calor que eso genera. Si Dios puso esas células en agua, es como que las puso a vivir en una inmensa piscina. Pero esa piscina tiene que tener un agua pura, cristalina, impoluta, transparente. Mientras más yo viva respetando estas leyes, más transparente va a ser el agua de mi piscina. Mientras más leyes de estas que están aquí yo viole, más suciedad se va a acumular dentro de mí. Dicho en otras palabras, hemos oído mucho en los últimos tiempos hablar de que si estoy ácido, de que si estoy alcalino, ¿sí o no? Son términos que se han puesto de moda y todo el mundo quiere alcalinizarse, que si jugo para estar alcalino. ¿Qué quiere decir el estar no alcalino, sino ligeramente alcalino? Porque nuestro pH no debe ser el ideal ni ácido ni alcalino. Tantas enfermedades hay por tener un pH ácido como por tenerlo alcalino. Es ligeramente alcalino, un poco más a la derecha que el punto neutral. Es así como debe estar nuestra sangre. La única manera que nosotros tenemos de que eso sea así es respetando estas leyes que están aquí. Esa suciedad interna que les decía, esa piscina sucia, es lo que se conoce como ácidos dentro del cuerpo. Los ácidos tienen naturaleza corrosiva. ¿Qué quiere decir esto? Que corroen, que queman. Es como un ácido que entre otras cosas lo que hace es literalmente devorar los nutrientes. Entonces cuando yo vivo desobedeciendo estas leyes, no solo me ensucio por dentro, sino que estoy desnutrido. Porque aún comiendo sano, que es muy difícil comiendo sano que acontezca esto, aún comiendo sano, el ácido tiene tal potencial que lo que hace es literalmente fulminar esos nutrientes. Y no llegan a las células, a los 75 millones de células que nos constituyen. Las células tienen que realizar 4 funciones básicas para poder vivir sana, para poder vivir bien. Tienen que nutrirse, tienen que hidratarse, o sea, tienen que tener agua, tienen que oxigenarse y tienen que limpiarse. En un medio sucio es imposible que eso pueda acontecer. Y cuando eso no acontece, empiezan a padecer empiezan a aparecer todos los padecimientos que ya conocemos. Fíjense que se dice de hecho que la enfermedad es una sola, que médicamente se han definido más de 400 enfermedades, pero que en realidad la enfermedad es una sola, que no es más que el resultado directo de un cuerpo ácido, un cuerpo sucio, un cuerpo lleno de impureza, un cuerpo desnutrido, y que esa situación se puede agravar por el estrés. Y eso hace que, dependiendo de cada organismo, porque cada individuo es un mundo, cada uno tiene una manera de pensar, un metabolismo, una naturaleza, eso hace que, siendo la misma base, a uno se le manifieste en un Alzheimer y al otro se le manifieste, no sé, un problema de hueso, en un cáncer, siendo la base la misma. Y la base, volvemos a lo mismo, es la violación de estas leyes, que son puntos fundamentales para que nuestro cuerpo funcione bien. Agua, descanso apropiado,
tener confianza en Dios por encima de todas las cosas, porque si no tenemos confianza en Dios, pasa lo que ha pasado en los últimos 2 años. Yo alucino cuando veo a los cristianos aterrados en el medio de esta situación, que no quieren ni venir a la iglesia. Yo eso no lo entiendo, sinceramente. Yo lo respeto, pero no lo entiendo. Primero, porque nos pasamos la vida y en otro sitio. Nadie ha dejado de ir a Walmart. Nadie ha dejado de ir a Walmart, ¿vale? Y en segundo lugar, porque no estamos echando manos de las herramientas que el Señor nos ha dado para que podamos vivir sin miedo, para que podamos vivir en el medio, o sea, podemos vivir vidas plenas aún dentro de una pandemia. Claro, para eso hay que obedecer a Dios. Confianza en Dios para no tener miedo. Luz solar. Miren, las casas hay que ventilarlas todos los días. Hay que abrir puertas y ventanas como hacían nuestras abuelas. El sol y el aire tienen un poder tremendo a nivel terapéutico, a nivel curativo. El sol no solo está ahí para alumbrar. Cuando una persona me ha llamado diciéndome, por ejemplo, que está infectado, que ya sabemos qué, yo lo primero que le digo, sal a coger sol todos los días, ventila tu casa, cambia las sábanas, cambia la ropa de cama todos los días, saca esa infección, deja que el aire corra, coge aceite esencial, por ejemplo, de eucalipto y rocéalo por todas partes. Son los remedios sencillos. Nutrición. Ay, madre, eso sí que nos lleva de cabeza, ¿verdad? La nutrición. Fíjense, no por gusto, y somos tan débiles ante esto, no por gusto, Eva y Adán fueron seducidos, ¿por qué? Por el apetito. Fueron seducidos por ahí. La mayor parte de los alimentos, entre comillas, que hay en los mercados convencionales, parece comida, tiene textura de comida, huele como comida, tiene color de comida, pero no es comida. Yo recuerdo cuando yo conocí este mensaje, que empecé a enseñarlo y tenía la responsabilidad de instruir a mi hijo mientras él iba creciendo, porque a los hijos hay que instruirlos, no imponerles estas verdades para que no las hagan después, cuando tú estás que las hagan a tus espaldas. Yo me paraba con Yara en Walmart, yo me acuerdo, y le decía, por ejemplo, en los pasillos estos completos que habían de dulce, ustedes saben, de dulce, chocolate y todo. Yo le decía, ¿sabes qué? De este pasillo no podemos coger nada. Nada, no hay comida. No hay nada de aquí que sirva. Es el enemigo. Le decía yo así. Mi hijo me decía, mamá, le estás haciendo al niño, le estás haciendo un trauma. Digo, no, es el enemigo. Y para que él entendiera por qué yo decía eso, yo después entraba con él al pasillo y yo le decía, coge cualquier cosa, cualquier alimento o mal llamado alimento de esos que está ahí. Coge la caja y lee, donde están que eso es un secreto que les doy, donde están los ingredientes. Lean los ingredientes antes de comprar esa mal llamada comida. Cuando ustedes empiecen a leer, se van a dar cuenta de 2 cosas. Son nombres larguísimos y son nombres impronunciables. Siempre digo que parece que están escritos en lenguaje de extraterrestre. Solo lo entiende quien lo hizo. Porque son puros químicos. Eso no alimenta las células. Aún cuando voy a comprar comida sana, porque voy mucho, por ejemplo, a Greenwise, a los Golfos, voy mucho a las tiendas, siempre le digo a Yare, lee los ingredientes. Porque no te puedes ni fiar de eso. Lo mejor es preparar todo lo que se puede en casa, con cosas sanas. Hay quien a mí me dice, pero es muy difícil, la comida sana es muy cara. Bueno, eso depende de tus prioridades. Puede que sea cara, porque vivimos en un mundo que está al revés, a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, entonces lo que se suele financiar es justamente lo que enferma. En un principio puede parecer caro ir a Greenwise, pero en realidad es barato, porque me lo estoy ahorrando en medicina y en médico. A la larga es muchísimo más barato. Yo prefiero invertir en buena nutrición, porque todo lo que invierte en buena nutrición me lo voy a ahorrar en médicos y en medicamentos. Depende de tus prioridades. Yo tengo un carrito viejo, ese es el que tengo. Y le doy gracias a Dios que me lleva a todas partes, porque yo prefiero tener mi carrito viejo
pero invertí mi dinero en mi botiquín de cosas naturales y en comida sana todas las semanas. Puede que en otros países no. Les pongo el ejemplo, por ejemplo, en Cuba, Venezuela, en determinados países africanos que realmente tienen una situación límite. Pero en un país, ahora mismo te digo, en un país como este, en el que hay de todo, quien come mal es porque quiere. Yo voy todos los miércoles porque me invitaron a ir y desde que vi la bendición que era, no he dejado de ir. Yo voy, o sea, la bendición que era para mí, les voy a explicar por qué, les voy a dar el testimonio, ahora yo te dejo para mí. Yo voy todos los miércoles a la iglesia americana al fútbol. Me invitaron un día y yo digo, voy a ir a buscar, y fui. Y yo recuerdo cuando llegué la primera vez que me dieron montones de cosas, quesos, huevos, panes refinados, pasteles. Yo cuando llegué al carro, claro, yo no sabía cómo iban a dar eso, si no voy a estar allá. Pero bueno, miren lo que es dar un buen testimonio y estar fiel, aunque se desplomen los cielos. Miren lo que pasó. Yo llego a mi carro con aquella bolsa y miro todo lo que hay y saqué montones de cosas. Casi no me quedé con nada. Regreso a la iglesia y le digo a quien me lo había dado, mira, muchas gracias, pero yo no como esto, ni esto, ni esto. O sea, gracias, tú no tienes que ser mal educado para decir que no lo quieres. Entonces me dijo la persona, pero hermana, entonces ¿qué se va a quedar? Casi no se va a quedar nada. Digo, no se preocupe, con lo que me ha dado es suficiente, si hasta ahora no lo tenía. Gracias por eso. Y la persona se sintió apenada y me dijo así, regrese usted todas las semanas, que le vamos a hacer una bolsa especial. Desde entonces yo voy cada miércoles. A veces no lo necesito, pero me da pena porque sé que ellos ahora se empeñan en hacer esa bolsa especial. Cuando yo entro ahí al fútbol, yo siempre le digo a Yara, ella es nuestra bolsa, siempre está separada. ¿Saben por qué eso ha acontecido? Por un buen testimonio, por ponerme de parte de Dios en ese sentido. Y cuando aquel día me dijeron, si usted no lo come, hubo una hermana ahí que medio se enfadó conmigo, porque ella me dijo, si usted no lo come, se lo puede dar al vecino. Y yo le dije, no, si no es bueno para mí, no es bueno para mi vecino. ¿Cómo se lo voy a dar a mi vecino? ¿Para que me acusen de asesinato después? Pues no se lo doy. Porque la Biblia dice, no matarás. Y si yo sé que ese pastel me hace daño a mí, ni me lo como yo, ni se lo doy a mi vecino. Mire, yo les recomiendo una cosa. Personalmente, bueno, yo soy cristiana adventista del séptimo día y por eso estoy aquí. Esta es una iglesia adventista del séptimo día. Cuando conocí a esta iglesia, que la conocí en España, porque de allá vengo, hice dos cosas. Me compré la Biblia en varias versiones y me compré todos y cada uno de los libros del Espíritu de Profecía que estaban en español. Los libros inspirados de la hermana Elena G. de White, que para mí personalmente tienen tanto valor, no porque los haya escrito ella, pudo haberlo escrito quien sea, pero ella fue un instrumento de Dios que fue utilizada por el Espíritu Santo para darnos un mensaje que es súper necesario en estos tiempos. De ella yo me compré todos esos libros y entendí lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Porque entre otras cosas pensé, no quiero pertenecer a una iglesia o a ninguna institución en la cual yo no conozco cuáles son sus baluartes, cuáles son sus principios. Porque yo puedo estar violando principios sin conocerlo y quiero ser respetuoso en cuanto a eso. Uno de los libros que yo me compré de ella se llama Joyas de los Testimonios. Y hay otro que se llama Mensajes Selectos. Son varios tomos. Miren, es escalofriante todo lo que ella escribió en un capítulo, me parece que es Joyas de los Testimonios tomo 2, que se llama Las drogas y los medicamentos. Es espeluznante. Yo les voy a decir una cosa, la medicina química también tiene su lugar. La hermana White nunca dice que no hay que utilizar, así ella nunca dice, no hay que utilizar fármacos, ella no lo dice. Ella dice, los medicamentos o las drogas, que es como le dicen porque se tradujo directamente al inglés, deben ser utilizados solo e infrecuentemente. No dice que no, dice que infrecuentemente. Porque si ahora mismo Dios no lo quiera, yo llevo a urgencia porque resulta que me ha dado un ataque al corazón, ese no es el momento de empezar a comer ajo y cebolla, que es vasodilatador. Ese no es el momento. Me tienen que dar un chute de adrenalina, que es un químico, para que ese corazón haga así y entonces me puedan sacar de hecho.
Y después de eso yo empecé a obedecer todas estas cosas. Por lo tanto, los fármacos tienen su lugar, pero deben ser utilizados solo y frecuentemente. Ustedes saben la ventaja que tiene, por ejemplo, los fármacos con respecto a los remedios sencillos naturales, es la prontitud con la que trabajan. Eso es así, es cierto que es así. Los remedios naturales requieren más tiempo para poder trabajar. Entonces hay situaciones de urgencia en las que no queda otra. Como si a alguien, por ejemplo, le tienen que intervenir quirúrgicamente porque tuvo un accidente, pues en ese momento tendrán que ponerle anestesia, no le van a cortar la pierna y a sangre fría encima a la pobre persona y tendrán que ponerle antibióticos químicos para evitar un mal mayor. En un sentido, en situaciones como esa, dentro de dos males se coge el menor. Pero cuando no estamos en esas situaciones, ¿qué es lo que acontece la mayor parte de las veces? Lo más seguro es seguir el plan de Dios y seguir los remedios sencillos. Ahí les dejé las leyes. Y miren lo que dicen en estos dos mensajes. Y siempre pienso cuando leo esto: Dios, despierta a tu pueblo. Despierta a tu pueblo. Miren lo que dice. Ministerio de Curación, un libro de la hermana White. Ese libro yo lo he visto en despachos de médicos del mundo. ¿Saben por qué? Porque se considera la Biblia de la salud. Tiene fundamentos que no se enseñan en la Facultad de Medicina. Porque la Facultad de Medicina, les vuelvo a decir, lo que hace es enseñar a tratar las enfermedades, no enseñan salud. Y el higienismo, que es la ciencia curativa de Dios, lo que nos enseña es a potenciar la salud, no a luchar contra las enfermedades, porque cuando se potencia la salud, no existe enfermedad. Miren lo que dice en este libro. Hay muchas maneras de practicar el arte de sanar, pero hay una sola que el cielo aprueba. Los remedios de Dios son los simples agentes de la naturaleza que no recargarán ni debilitarán el organismo con la fuerza de sus propiedades. El aire puro, el agua, el aseo y la debida alimentación, la pureza de la vida y una firme confianza en Dios son remedios por cuya falta, que dice, millares están muriendo. No uno ni dos, millares están muriendo. Dice, sin embargo, estos remedios están pasando de moda porque su uso hábil requiere trabajo que la gente no aprecia. El aire puro, el ejercicio, el agua pura y un ambiente limpio y amable están al alcance de todos con poco costo, mientras que las drogas o medicamentos son costosos, tanto en recursos como en el efecto que producen sobre el organismo. Y en esta siguiente cita lo resume. Estos son los remedios sencillos. El aire puro, el sol, la abstinencia o temperancia, el descanso, el ejercicio, el régimen alimenticio conveniente, el agua y la confianza en el poder divino son los verdaderos remedios. Quiere decir que todos los demás pueden ser remedios, pero no verdaderos. Y si no son verdaderos, son falsos, porque no son verdaderos. Y miren esta otra cita, lo que dice. El uso de remedios sencillos, ¿qué va a hacer? Ni una ni dos va a salvar muchas vidas, pero tenemos que estar dispuestos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Miren, para poder funcionar el sistema de salud más eficiente del mundo, necesita una marca especial de gasolina. ¿Cómo se llama esa marca? Obediencia a Dios. La obediencia tiene que preceder la bendición. Obediencia a Dios. ¿Y saben qué? Les quiero dar dos ejemplos concretos de cómo este método curativo de Dios fue eficiente en la Biblia. Porque Dios dice que todo lo que ha sido escrito para nuestro testimonio ha sido escrito. Resulta que vamos a hablar primero del Antiguo Testamento y nos vamos a remitir a aquella época en la que el pueblo de Dios lamentablemente estaba cautivo de Faraón. Ya sabemos que eran literalmente esclavos y que tenían condiciones muy precarias de vida. Bueno, pues dice en el Antiguo Testamento que cuando Dios tuvo a bien sacar o liberar de la esclavitud, que todos sabemos la historia del poderío inmenso, el derroche de fuerza divina que tuvo en aquel momento el Señor, dice la Biblia en el Salmo 105:37 que los sacó con plata y oro y no hubo enfermos en su tribu. Ahora imagínense ustedes, unas personas que vivían en condiciones tan precarias, que tuvieron que hacer la travesía que hicieron. Pues el Señor nos está diciendo que no hubo enfermos entre ellos, pero no hubo enfermos
mientras vivieron obedeciendo la ley de Dios. Cuando se les olvidó todo este derroche de poder que el Señor hizo, y por ejemplo, llegaron al desierto y empezaron a clamar por las ollas de Egipto, ¿qué fue lo que pasó? La mortandad que vino sobre ellos cuando lo de las codornices, porque ya está, decidieron alejarse del plan de Dios. Pero miren cómo funcionó el método de sanación de Dios, que es el más efectivo, el sistema de salud más efectivo del mundo. En aquel entonces, niños, jóvenes, personas maduras y ancianos, todos salieron de Egipto por su propio pie. Solo hubo alguien que salió en camilla. Y esto es una curiosidad que le pongo. ¿Quién salió en camilla? José. ¡Ah! ¡Qué listos que son, eh! Fue José, efectivamente. ¿Y por qué salió en camilla? Pues porque él había fallecido. Pero él había pedido a su gente que el día que fueran liberados, que lo llevaran con él a la tierra. Jehú, no se vayan. Para la otra no conteste tan rápido. Ahí lo tenemos en el versículo Génesis 50, 24 a 26, recrea esta experiencia. Y tenemos otro ejemplo en el Nuevo Testamento de cómo funciona el sistema de salud más eficiente del mundo. Juan 5:14. Esta es la historia que todos conocemos del paralítico de Bethesda. Estaba allí ese pobre hombre en el estanque de Siloé. Estaba tendido con la falsa creencia de que al moverse las aguas iba a haber un espíritu que lo iba a curar. Para que eso fuera posible tenía que acercarse al estanque, y no tenía quien le llevara. El Señor Jesús vio su sinceridad de corazón, llegó hasta él, fue conmovido, tuvo misericordia de él y le dijo y le preguntó que si quería ser sano. Le preguntó en aquellos momentos a aquel señor que estaba ahí que si quería ser sano. Y ya sabemos cómo el poder de Dios se manifestó en esta historia. Cuando ese hombre se levanta, que hemos visto, yo he visto alguna que otra película que la han hecho recreada de ese hombre bailando, feliz. Imagínense un paralítico que de pronto se pueda levantar. El Señor le dice así: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. No peques más, no violes ni las leyes morales ni las leyes de la salud, que son leyes divinas, porque te va a venir algo peor. Y eso es así literalmente. Miren, conozco casos, para que ustedes vean cómo esto se manifiesta, de personas que han estado muy enfermas, han conocido este mensaje, han decidido empezar a obedecer, y el Señor les ha sanado de su cáncer, de lo que sea. Pero esa persona se confía o piensa que se puede burlar de Dios, y al cabo a lo mejor de un año de estar bien, ya se siente fuerte y decide volver a los mismos hábitos que le llevaron a estar enfermo. ¿Sabes qué pasa? Y concretamente conozco casos así, por ejemplo en el tema de un cáncer. Ese cáncer ha vuelto, pero ha vuelto con más fuerza, porque cuando vuelve son enfermedades más agresivas, más difíciles de tratar, más invasivas, entre otras cosas porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede darte el privilegio de la vida, el don de la sanación, y después tú abiertamente, en vez de dar testimonio de lo que Él ha hecho contigo, para que otras personas conozcan la luz, entonces tú lo que haces es retroceder. Eso es una burla para el Señor. Y no es que el Señor te mande ese cáncer, sencillamente la bendición se va. Y cuando la bendición se va, como eres tú quien has decidido volver a esos hábitos insanos, antifisiológicos, pues eso coge fuerza. Porque tenemos que tener claro algo, hablando por ejemplo del cáncer. Todos tenemos células cancerígenas dentro de nosotros. No hay nadie que no las tenga. Porque vivimos en un mundo de pecado. En un mundo en el que, por ejemplo, el agua está contaminada, el aire está contaminado, hay contaminación acústica, hay contaminación a todo nivel. Eso está ahí. Pero es como un bosque que tiene una leña como un fuego incipiente. Si resulta que yo cojo leña seca y le echo esa leña a ese fuego incipiente que está dentro de mí, ¿qué va a pasar? Se va a prender. Pero si en vez de echarle esa leña, yo decido echarle agua, ¿qué pasa con el fuego? Esos son los hábitos de vida, esos son la obediencia a las leyes de la salud. La enfermedad, de alguna manera, está siempre palpitante dentro de nosotros, porque aquí no hay nadie que haya heredado de los antepasados una naturaleza perfecta, porque nuestros antepasados también estaban enfermos. Entonces el mal está dentro de nosotros de manera incipiente.
nosotros le echamos leña o le echamos agua, dependiendo de nuestras decisiones. Y fíjense que les quiero dar el resumen de lo que hemos visto hasta ahora porque ya estamos terminando. El sistema de salud más eficaz que jamás haya existido sobre la faz de la tierra es el de Dios. La Biblia relata en el Antiguo Testamento que cuando los israelitas cumplieron las condiciones, no hubo en sus tribus enfermos, ni uno solo. Jesucristo confirmó ese sistema de salud en el Nuevo Testamento. Por eso, después de haber sanado al paralítico de Bethesda, le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y a día de hoy, todas las normativas sanitarias divinas siguen estando en vigencia, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Todo este sistema está vigente, está ahí, y es en él en el que debemos creer, y es eso lo que debemos practicar si queremos vivir vidas plenas. Y esto es maravilloso saberlo. Cuando yo leí esta cita en el Espíritu de Profecía, me dio tanta alegría, ¿sabes? Porque si no fuera así, entonces estaríamos condenados. Si, por ejemplo, el ser sano no dependiera solo de la herencia, yo soy obesa porque mi abuela era obesa, mi tatarabuela era obesa, mi tía era obesa. No, señor, tú no eres obesa por eso. Tú heredaste esa predisposición genética. Pero en realidad heredaste de ellos no solo el código genético, sino también el código postal. Quiere decir que tú haces las mismas cosas que hacían tu abuela, tu bisabuela y tu tatarabuela. Por eso la enfermedad se ha desarrollado dentro de ti de la misma manera. Miren lo que dice aquí. La reforma ProSalud garantiza el 90% de efectividad, lo cual es un éxito inmenso. No existe ni un solo sistema de salud sobre la faz de la tierra que pueda garantizar eso. Y no lo digo yo, este es uno de esos libros inspirados. Mensajes Selectos tomo 2. Si los enfermos y los que sufren tan solo obraran perseveradamente en la forma que saben que deberían hacerlo en lo que atañe a vivir de acuerdo con los principios de la reforma ProSalud, entonces 9 de cada 10 casos sanarían de sus padecimientos. 9 de cada 10. 9 de cada 10 casos, eso es muchísimo. No hay ningún sistema de salud en el mundo que pueda garantizar eso. Eso es un mensaje de esperanza. No les he oído decir, Señor, gracias. Eso es un mensaje de esperanza para todos nosotros, para la iglesia y para la comunidad. Pero recordemos que para que ese sistema de salud funcione en nosotros, tenemos que utilizar la gasolina especial, que ¿cómo se llama? Obediencia. ¿Quieres ser sano? Esa es la pregunta del millón, la que le hizo el paralítico y la que nos sigue haciendo a día de hoy. Miren, aquí tenemos a Hipócrates, el padre de la medicina moderna, le llaman así. A día de hoy, cuando los médicos se gradúan, yo fui a la graduación de mi hija que se graduó de médico cirujano, y entre las cosas que hacen en la ceremonia de graduación es jurar el juramento hipocrático. Hipócrates, que era el padre de la medicina, dejó muchos postulados y por algo era el padre de la medicina. Era un médico griego de la antigua Grecia, un médico sumamente sano. Y mira una de las cosas que él dijo: si alguien desea buena salud, debe preguntarse primero si está dispuesto o dispuesta a corregir la causa de su enfermedad. Y añade: si no quieres vivir, si no quieres estar enfermo, aprende a vivir ¿cómo? Porque no tenemos que aprender a combatir las enfermedades, sino a potenciar la salud. Porque cuando potenciamos la salud, la enfermedad no tiene lugar. Aquí tenemos este versículo, Éxodo 15:26. Levanten la mano todos los que conocen esa parte que dice: yo soy Jehová tu sanador. A ver, levanten la mano a ver. Todo el mundo conoce ese versículo, ¿verdad? Es un versículo lindo. Pero ¿saben qué? De ese versículo se nos olvida leer todo lo que le antecede. Que es la parte dura de esto. Miren lo que dice, miren las condiciones que hay para que esa promesa se cumpla. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que le envié a los egipcios te enviaré a ti. Entonces después, ¿qué dice? Porque yo soy Jehová tu sanador. O sea, todo está precedido y lo único que nos hemos aprendido es la parte final.
Y es lógico que así sea, porque si Dios creó nuestros organismos para que funcionaran de determinada manera y dejó leyes que deben ser obedecidas, es lógico que si esas leyes no se cumplen, esa promesa no se pueda cumplir. Fíjense que me puse a investigar cuáles eran las enfermedades de los egipcios. Tengo un tema, ustedes ponen en YouTube Nelly Acosta, enfermedades de los egipcios, y le va a salir un video que es un estudio impresionante. O sea, a mí me impactó mucho conocer esto, porque me fui a una enciclopedia de historia de la humanidad y quise averiguar cuáles eran las enfermedades que sufrían los antiguos egipcios, que el Señor me está prometiendo que no me van a llegar a mí si yo cumplo con estas condiciones. Y resulta que son las típicas enfermedades de ahora, infecciosas, agudas, crónicas y degenerativas, que a día de hoy suenan en nuestros oídos constantemente. Las mismas enfermedades, las enfermedades de los egipcios. ¿Por qué los egipcios las padecían? Porque vivían de manera contraria a las leyes divinas, a las leyes de la salud. ¿Por qué a día de hoy la sociedad la padece? Porque estamos viviendo de la misma manera en la que vivieron los antiguos egipcios. Miren lo que dice aquí el Ministerio de Curación. Trabajo perdido es enseñar a la gente a considerar a Dios como sanador de sus enfermedades, si no se le enseña también a desechar las prácticas más sanas. O sea, cuando nos piden, por ejemplo, orar por los enfermos, y en esta iglesia dimos un tema así, pueden poner en YouTube también Nelly Acosta, oración por los enfermos, ahí está el tema completo, con citas muy importantes. Ahí entendimos que no podemos pedir sanación incondicional, y mucho menos podemos declarar sanidad para nadie. Hay personas que se atreven a orar diciendo, Señor, declaro sanidad sobre esta persona. ¿Pero qué es eso? ¿Y dónde queda la voluntad de Dios? Tenemos que tener mucho cuidado con las oraciones de los enfermos. Ahí se nos enseña que, por ejemplo, tenemos por supuesto que orar por los enfermos, pero tenemos que hacerle ver al enfermo que para poder revertir su padecimiento es necesario que revierta todas esas, el sistema de vida que tenía, que le ha llevado a estar enfermo. Porque la bendición de Dios nunca va a estar precedida de la desobediencia, sino de la obediencia. Aquí está el mensaje de esperanza. Recordemos que el tema de hoy se ha titulado Salud, un mensaje de esperanza. Y dijimos que íbamos a hablar de la parte buena, no de la parte mala. Yo le agradezco a Dios, pero profundamente por estos mensajes, porque me hacen ver que no estamos perdidos, como se nos ha hecho creer, ni mucho menos. Hay una esperanza, y la esperanza es Jesús. Y esa esperanza está ahí y puede llegar a nuestras vidas, insisto en esto 1000 veces, siempre y cuando decidamos vivir una vida de obediencia. Mira lo que nos dice en Deuteronomio 7, 11 y 15. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre los que te ahogues. Y termino diciendo esto. Eso lo ha prometido el Señor. ¿Y saben qué? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios ha dicho y Dios cumplirá. Que el Señor nos bendiga. Ya se ha terminado el vídeo, pero eso no es todo. Si a usted le gusta la información que aquí compartimos, pues no tiene más que suscribirse. Para ello, haga por favor clic sobre este logotipo que aparece en pantalla. Y después, haga clic donde dice notificaciones para que pueda estar avisado cada vez que subo un vídeo. Por último, les quiero comentar que para ver los videos que YouTube les va sugiriendo, porque este canal tiene muchísimos videos, solo tiene que hacer clic aquí en las sugerencias de YouTube. Y por último, para poder adquirir aquellos productos que yo suelo comercializar, solo tiene que hacer clic aquí donde está la publicidad y le va a llevar a los enlaces directos de esas tiendas online.